Existen vampiros que no usan capa, no duermen en castillos, no huyen de la luz del sol y, lo más inquietante de todo, es que existieron de verdad, no como las criaturas de ficción que conocemos, sino como algo que la gente juraba haber visto, algo que dejaba cadáveres a su paso y que obligó a pueblos enteros a desenterrar a sus propios muertos. Esta historia ocurrió, está documentada, y durante años casi nadie quiso hablar de ella. A finales del siglo XIX, en una región rural de Nueva Inglaterra, varios pueblos pequeños comenzaron a sufrir algo inexplicable. Las familias se enfermaban una tras otra. Primero caía una persona, luego otra, luego una más. Todos presentaban los mismos síntomas: una debilidad extrema, palidez fantasmal, tos con sangre y una pérdida de peso alarmante. Hoy sabemos que se trataba de tuberculosis, una enfermedad devastadora en aquella época. Pero entonces nadie lo sabía. Y cuando los médicos no pudieron dar una explicación, el miedo llenó ese vacío. Lo extraño no era solo la enfermedad en sí, era lo que ocurría después. Tras la muerte del primer familiar, los que quedaban vivos empezaban a empeorar drásticamente. Los vecinos comenzaron a susurrarlo en voz baja. El muerto se está llevando la vida de los vivos. Decían que el difunto regresaba por las noches, que se sentaba junto a la cama de los enfermos, que absorbía su energía, que bebía algo más que su sangre, su misma esencia vital. Nadie lo veía entrar, pero todos sentían que algo, una presencia fría y persistente, se quedaba demasiado tiempo en la habitación. Cuando el miedo finalmente superó a la razón, comenzaron a abrir las tumbas, y no lo hacían en secreto, ni al amparo de la noche. Lo hacían a plena luz del día, con la aprobación de comunidades enteras, de familias desesperadas. Lo que encontraron en esos ataúdes fue suficiente para confirmar sus peores temores. Algunos cuerpos no se habían descompuesto como debían. Tenían la piel intacta, casi fresca. Las uñas y el pelo parecían haber seguido creciendo. Y lo más aterrador, había sangre fresca en la boca y en el pecho. Para ellos, la prueba era irrefutable. El muerto estaba activo. El vampiro era real. El procedimiento se repitió en varios pueblos. Era un ritual macabro pero necesario a sus ojos. Cuando encontraban a uno de estos vampiros, extraían el corazón. Luego lo quemaban en una hoguera hasta convertirlo en cenizas. Y en algunos casos, mezclaban esas cenizas con agua y se las daban a beber a los enfermos de la familia. Creían que así romperían el vínculo sobrenatural entre el muerto y los vivos. A veces, increíblemente, los enfermos mejoraban después del ritual, y eso fue suficiente para que el pánico y esta extraña costumbre se extendieran como la pólvora. Uno de los casos más famosos y mejor documentados es el de una joven llamada Mercy Brown. Había muerto tras una larga y penosa enfermedad. Poco después, su madre y su hermana comenzaron a debilitarse de la misma manera. El padre, George Brown, desesperado y presionado por sus vecinos, permitió que desenterraran el cuerpo de su hija. Cuando abrieron el ataúd, Mercy parecía intacta, como si acabara de morir. Había sangre líquida en su corazón y sus órganos. El médico presente intentó explicarlo. Habló del frío extremo de Nueva Inglaterra, de la conservación natural del cuerpo, de procesos biológicos normales después de la muerte. Pero nadie lo escuchó. El miedo era más fuerte que la ciencia. El corazón de Mercy fue extraído y quemado. Las cenizas se mezclaron con agua y se le dieron a beber a su hermana enferma. Ella
Lamentablemente, no sobrevivió. Años después, cuando la histeria había pasado, algunos habitantes de aquellos pueblos confesaron algo aún más inquietante. No solo creían en vampiros, decían haberlos visto, describían figuras humanas, pálidas, increíblemente delgadas, paradas junto a las ventanas de sus casas por la noche, observando. No atacaban, no gritaban, solo miraban, como si esperaran pacientemente a que el miedo hiciera el resto del trabajo por ellos. Décadas más tarde, la ciencia explicó casi todo lo ocurrido. La tuberculosis, en sus etapas finales, provoca un desgaste que hace que los cuerpos parezcan conservarse de forma extraña, especialmente en los climas fríos y húmedos de Nueva Inglaterra. La deshidratación y la retracción de la piel daban la falsa impresión de que las uñas, el pelo y los dientes habían crecido, y los gases de la descomposición interna podían expulsar restos de sangre por la boca, dando la apariencia de que el muerto se había estado alimentando. Pero hay algo que la ciencia nunca pudo explicar del todo. ¿Por qué en algunos pueblos la enfermedad parecía detenerse justo después de realizar estos rituales? ¿Por qué tantas familias juraban sentirse observadas desde fuera de sus casas justo antes de enfermar? ¿Y por qué todos, en pueblos diferentes y sin conexión aparente, describían la misma sensación de una presencia que les robaba la vida? Hoy, muchas de esas tumbas del siglo XIX todavía existen en los cementerios de Nueva Inglaterra. Algunas tienen piedras pesadas y sin marcar colocadas encima. Otras, extraños símbolos tallados en las lápidas. Son advertencias, no para los vivos que visitan el cementerio, sino para lo que, según creían, pudiera intentar salir. Los registros de la época están ahí. Los documentos de los periódicos existen. Los cuerpos fueron reales. Y el miedo, sin duda, también lo fue. Si esta historia te estremeció, imagina lo que fue vivir en un lugar donde la solución no era huir del monstruo, sino desenterrar a tu propia familia para encontrarlo. Dale like, suscríbete y comparte este video si quieres más historias reales donde el terror no nació de la fantasía, sino de lo más profundo del miedo humano. Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que los vampiros de Nueva Inglaterra fueron solo un terrible error de interpretación? ¿O algo más que hemos preferido olvidar? En el próximo video hablaremos de un lugar en Europa donde, aún hoy, la gente deja ajos y sal frente a sus puertas, aunque juren no creer en nada. Buenas noches. Y recuerda, a veces, lo que vuelve de la tumba no necesita colmillos para aterrarte.